Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos recorriendo nada más y nada menos que Alaska. Hace como 3 semanas ya que entramos a las tierras del norte de América y estamos muy contentos con todo lo que estamos conociendo y descubriendo acá. De hecho, en los videos anteriores les estuvimos mostrando Seward, que nos encantó. Hicimos una navegación por los fiordos de Kenai que fue increíble. Vimos una cantidad de animales, de fauna tremenda. Vimos glaciares, recorrimos el pueblo. Nos subimos a un glaciar hermoso. La verdad que Alaska viene de 10. Y hoy tenemos la intención de empezar a acercarnos al final de la península de Kenai para el lado de Homer. Vamos a hacer como unos casi 300 kilómetros con una paradita en el medio para pasar por el súper. Así que acompáñennos en este principio de video con ruta. Hay rutas escénicas y a otro nivel están las rutas de Alaska, ¿eh? Qué lindas que son. Hoy arrancamos medio tarde, son 6:30 de la tarde ya. Y ahora estamos saliendo a la ruta principal. Para ir hasta Seward como que nos desviamos de la ruta que va hasta Homer. Sí, agarramos la ruta 9 y ahora vamos a agarrar la ruta 1. Vamos a volver a la 1. Mirá qué lindo lugar. Está precioso. Como verán, la ruta va pasando por muchos lagos, muchos espejos de agua. Este está bastante tapado, creo que no se ve nada, ¿no? Está lleno de árboles. Así que lo que vemos en realidad es un camino sinuoso entre el bosque. Y nosotros vamos muy atentos porque como salimos tarde, las veces que vimos alces, mus, los vimos a esta hora, así que por las dudas vamos atentos. Sí, además se cruzan en la ruta, son bastante peligrosos. Más que nada en estas rutas que no hay banquina, porque cuando hay banquina tenés lugar, ¿viste? Pero acá... Mirá qué hermoso que es el Kenai River. Es este río que nos va acompañando acá en la ruta. Lo estamos bordeando hace un ratito ya. Está lindo para hacer rafting. Sí, mirá, acá empiezan los rápidos. Acá la lluvia con la humedad que hay es parte del paisaje igual, ¿no? Por eso está todo tan verde, aunque en esta parte se ven como los árboles quemados. Se ve que hubo algún incendio. Se ve que sí, pero bueno, en general es muy verde todo lo que venimos viendo en Alaska. Estamos pasando ahora por Soldotna, que es una ciudad muy grande sobre la ruta acá en la península. Creo que es de las más grandecitas. Ya hicimos las compras en el súper. Mira, acá vuelve a cruzar el Kenai River. Y este río es uno de los ríos principales para ir a pescar salmón. Mira qué grande acá. Sí. Y es donde estaban haciendo rafting y demás. Pensamos que la lluvia había parado, pero no. Ahora es llovizna con neblina. Y a la derecha, atrás de estos árboles, está el mar. No es el mejor día para mostrárselos, pero bueno, está ahí, acompañando la ruta 1. Lo bueno es que por esta misma ruta tenemos que pasar para salir. Sí, a ver si ahora se abre un poquito el paisaje. Y es muy loco, pero son 9:20 de la noche. Es de día todavía. Sí, súper de día. Creo que está atardeciendo como a las 10 y pico, así que todavía tenemos un ratito más para llegar hasta... No hasta Homer, porque en Homer no se puede dormir con el motorhome, así que vamos a parar un poquito antes. Pero aunque sea en la cercanía ya. Qué paisaje, ¿eh? Como les contamos, el lugar donde estacionamos a Blanquita es al costado de la ruta. Por suerte no es una ruta tan transitada, pero bueno, la idea es pasar solo una noche. Mañana vamos a hacer algo demasiado épico, pero no se los vamos a mostrar en este video, sino que lo vamos a grabar aparte para el video que viene. Así que si lo quieren ver, recuerden que tienen que estar suscriptos al canal, que es gratis y que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Miren, acá está Blanquita.
Y cuando pasamos con la camioneta me di cuenta que acá está el río. ¿Ven? Belu me dijo, tenés cuidado que no haya ningún oso ni nada. Pero bueno, yo no veo nada raro. El río corre como para allá atrás. Viene de aquel lado. Es un lugar que ni siquiera es turístico, ¿no? O sea, está al costado de la ruta. Pero bueno, nos vamos a ir a comer algo porque tengo hambre y ya es tarde encima. Buenos días, amigos. Hoy voy a grabar poquito, solamente quiero mostrarles el lugar donde estamos. Son las 11 menos cuarto de la noche, pero tenemos una vista que pocas veces hemos tenido. Acá tenemos la vista del mar, por ahí enfrente se ven los volcanes. Recién cayó el atardecer, así que miren cómo están los colores en el cielo. Justo nos cruzamos con los chicos de Bahía, con los chicos de Corazones Rodantes, con unos viajeros españoles. Nada, estuvimos compartiendo con una linda banda estos días y bueno, decidimos movernos acá para seguir compartiendo y disfrutando. Así que caímos en este punto y cuando vimos la vista dijimos ¡wow! Porque está un poquito oscuro, pero miren ese volcán. Les debo los nombres, no me los acuerdo. Pero miren, ahí hay otro, hay una vista hermosa de la bahía. Dicen que acá se pesca hasta Hollywood, acá adentro. O sea, imagínense, Hollywood es el lenguado que les mostramos en Valdés, que es enorme. Bueno, acá se puede pescar y ahora creo que vamos a comer unas pizzas. Hoy conocimos también a dos señores en Homer que son de acá, son pescadores y nos regalaron un salmón enorme. La gente es muy copada, la verdad que acá todos se sienten curiosidad por el viaje. Así que estamos pasando unos días hermosos en Alaska, disfrutando un poquito de la tranquilidad, de los amigos, de compartir, que es algo que se da muy bien por estas tierras. Miren, ahí está Blanquita, están los chicos de Bahía, los chicos de Alas Ruteras, que se sumaron hace unos días. Por allá están los viajeros españoles. Este camión enorme acá es de unos viajeros austríacos que venimos cruzando hace un tiempito también. Y en unos días creo que también vienen los chicos de Banda 4 y los de Avi. Así que vamos a hacer unas lindas juntaditas por acá. Seguimos en esta playita. Hoy llovió a la mañana bastante, ahora sí un poco nublado, pero nos quedamos todo el día acá trabajando, disfrutando y les voy a mostrar en qué andan. Son las casi 10 de la noche, como siempre, como en estos videos de Alaska, está súper de día. Y acá se prendió el fueguito. Y el boliche. Ya hacíamos boliche. Sí, allá tenemos la juventud en pleno boliche. Y acá el resto cocinando. Acá en la comida. Acá estamos. Lo importante, fueguito. Mirá. Acá se están fritando las papitas ya. Esta cocina es un espectáculo además. Una carnecita por allá, fueguito. ¿Qué más se puede pedir? Chin, Chin acá, también el amigo español acá que trajo el hielo. ¿Qué es el que trajo el Fernet? No, yo traje el Fernet, él el hielo. Ah. Es todo en conjunto. Mira, probalo acá que... Por los argentinos. Me parecía raro, digo, el Fernet en España. Martín trajo la sed. Yo traje la sed, que es muy importante tenerla también, todo hay que tener acá. El palito mágico, eso da el toque. El palito más sabroso. sano. Si hay algo que está desinfectado, es la punta de palo. El aceite mata todo. En la cucharilla, la espumadera de supervivencia. Claro. Esta Esta es la precocción de Y la pues somos papita. muchos, mirá que estamos cocinando para varios, entonces Somos como 20, claro. estamos pegando una precocción para después, Además acá laburan todos, miralo Eric. mirá. Trabajo infantil, todo mal. explotación infantil, no, trabajo infantil, no, explotación infantil. Explotación infantil. Eric está ahí con la leña. Y que nos llevan a la cárcel a todos. Pero el padre dio el consentimiento. Yo hago que no veo nada, es mi hijo, pero yo no estoy viendo nada. Acá nos falta de todo, pero de hambre no nos morimos seguro. Ah, eso no. Bueno, ya tenemos la comidita, miren qué pinta. Carnecita, papitas, ensaladita de fideos, un lujo. Buen provecho para todos.
Acá el equipo se va de kayak. Vamos a probar este atardecer. ¡Opa! ¡Pesquen! ¡Pesquen algo! Romy de fondo filmando todo. Ya no me importan los demás. Si ellos no quieren viajar, lo que me importa es recorrer ciudades, pueblos y mares. Y aunque me pueda doler, yo solo quiero conocer. Con mis amigas andaré. Lo que me importa es recorrer. Bien, bien. Después del kayak, miren, acá están haciendo el relleno para los tacos. Hay fueguito. Ahí están haciendo las tortillitas los chicos. Miren la hora que es, casi 12 de la noche. Y todavía hay luz, mirá. Pues llegaron más amigos viajeros, así que la verdad que la comunidad está hermosa. Estamos compartiendo mucho, disfrutando un montón. Y además, como siempre, comiendo muy, muy rico. Buenos días, miren dónde estamos. Estamos en un estacionamiento en un camping gratuito que está cerquita de una playa, donde ya pasamos como 3 o 4 noches compartiendo obviamente con muchos viajeros. Fueron noches largas de fogón, de comidas compartidas. La verdad que la pasamos hermoso, pero hoy que hay un sol bellísimo arriba nuestro, que el cielo está despejado, queremos aprovechar para ir hasta Homer a recorrer el pueblo de la ciudad, a recorrer el centro de la ciudad. La idea era salir temprano, son las 3 de la tarde, porque nos quedamos hablando, nos levantamos tarde, porque ayer nos fuimos a dormir casi a las 3 de la mañana. Pero igualmente vamos a aprovechar porque, como ya saben, los días son súper largos, hay muchas horas de luz, así que yo creo que nos da muy bien para ir a conocer esta ciudad que está al final de la península de Kenai. Ahí es donde estuvo Blanquita todos estos días estacionada. Ven que por allá está lleno de viajeros, algunos ya han partido hoy. Pero bueno, vamos arrancando. A mí lo que me preocupa un poquito primero es la salida de acá, porque tuvo una bajada empinada, muy, muy empinada. No estoy exagerando, decía 4x4 en la entrada, así que nada, vamos a subirla a ver si con envión y esperemos no cruzarnos a nadie acá arriba. Decía 4x4, pero en Homer nos cruzamos con un señor que nos dijo que durante el verano mantenían bien la ruta, así que no había problema, que el tema era en el invierno. Y además teníamos experiencias de otros viajeros que habían bajado con vans tipo Blanquita, así que sabíamos que se podía. Bueno, pasamos la primera. De subida creo que no se nota tanto, la bajada fue terrible. Esta creo que ya es la última curva igual, a ver. Vamos, Blanquita, vamos. A los mejores lugares nunca se llega por camino de asfalto. Ahí está la ruta. Ay, bien, 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 Blanquita, bien. La verdad fue mucho más leve de lo que me imaginé. Qué grande Blanquita, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos a salir a la ruta. Hemos vuelto bastante para atrás. Estamos lejos de Homer, como a media hora, 40 minutos. Así que de a poquito vamos a ir acercándonos para ese lado, con alguna paradita en el camino. Como les contamos, o no, ya no me acuerdo, pasaron muchos días desde que empezamos el video. En Homer no se puede dormir en la calle. No, de hecho el otro día nos quisimos quedar con todos los viajeros que estamos y nos sacó la policía como a las 11, 11 y media de la noche. Por eso sabemos que no se puede. Sí, tuvimos que manejar de noche, vimos un alce muerto porque manejar de noche acá es peligroso. Así que nada, preferimos esta vez no pasar de nuevo por eso, sabiendo que te puede sacar la policía. Y el policía, que fue muy amable, nos dijo además, dormir en cualquier lugar en Homer que no sea pago es ilegal. Así que no hay chance de quedarte y decir, che, no sabía. Así que bueno, como ya tuvimos esta experiencia, preferimos no volver a tenerla.
hicimos una paradita en la ruta, una parada muy especial y que me emociona mucho en Anchor Point, Alaska. Porque ¿dónde estamos, mi amor? Hemos llegado al punto más oeste de Norteamérica al que se puede acceder por carretera. Es decir, en español, hay puntos más al oeste, pero este es al que se puede llegar en ruta, o sea, al que vamos a llegar con Blanquita, porque a los otros ya tenés que ir en barco o en avión. Así que bueno. ¡Qué emoción, mi amor! Llegamos a un nuevo hito acá en Alaska. Así es. Anchor Point, el punto más al oeste. La verdad me pone muy contento estar acá. Estamos todavía como a media horita más o menos. Sí, recién salimos, estábamos muy cerquita del lugar donde paramos a dormir. Bien. Un hito más. Así que bueno, nos vamos para Homer. Vamos para comer. Hoy está tan lindo el día, pero tan lindo, que vamos a aprovechar para hacer una parada acá en el mirador de Homer. Estamos entrando a Homer. La otra vez cuando vinimos para hacer la excursión que van a ver en el video que viene, van a ver que no se ve nada. No, pasamos con un banco de niebla enorme y hoy es un espectáculo el día. Y ahora sí les puedo mostrar lo que es este mirador en el que se ve la bahía de Cachemak. Miren el día espectacular que está haciendo, lo que son esas montañas ahí atrás. De hecho, si prestan atención, ahí abajo se ven algunas casas, por allá enfrente se ve un glaciar y ahí si hago zoom ven que se ve un poco de tierra y unas construcciones. Eso es el Spit de Homer que ahora vamos a ir a conocer. ¿Qué vista que tenemos, amor? Es precioso, se ve perfecto todo. Como les decía Martu, esta es la bahía de Cachemak. Es un estuario y es un área protegida porque tiene mucha vida marina. De hecho, acá hay una fotito de una nutria muy linda. Ay, qué bonita. Y además es un lugar importante para la migración de aves. La verdad que la vista esta es espectacular. La verdad que sí. Allá hay un cartelito también, que ahora les voy a ir a mostrar, que dice Homer, Alaska, capital mundial del Hollywood. Como ya les hemos ido mostrando, Alaska es un destino súper conocido para pesca, ¿no? Hay tanto salmón, tanta pesca que mucha gente viene a eso, a este lugar. Ahora nos toca hacer toda la bajada hasta Homer, hay que llegar hasta allá abajo de todo. Así que nada, vamos a hacerlo, así les empezamos a compartir un poquito de Homer. ¡Wow! ¡Qué vista! El otro día no se veía nada cuando bajamos, mirá lo que soy. No, hoy está espectacular, se ve perfecta la bahía, las montañas, los volcanes, los glaciares. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Ahí se empezó a ver el Spit. La bajada es muy en bajada. No, mirá cómo se ve ese glaciar ahí atrás, Belu. No. Es muy hermosa la vista. Nos vinimos al Visitor Center y miren lo que encontramos acá. Dice que Homer es la ciudad de las peonías, que es esta flor que tenemos de este lado. Es una flor preciosa. Tiene muchos pétalos. Parece como una mezcla de rosa y clavel. Hermosas, ¿eh? Vinimos hasta el centro de visitantes porque acá te dan un certificado de que llegaste al fin de la ruta en Homer. O sea, desde acá no se puede seguir ruta por Alaska hacia el sur. Este es el punto final. Sí, que ahora vamos a llegar con Blanquita hasta donde nos da la ruta y después ya es todo mar. Pero bueno, queríamos venir a buscarlo. Miren qué lindas las remeras. Mira acá el busito de las peonías. Ahora nos vinimos a otro centro de visitantes que está muy cerquita, creo que a 2 o 3 cuadras, que es gratis y también nos recomendaron, dicen que está muy lindo. Este es el centro de visitantes del refugio de vida silvestre Marina, refugio nacional. Qué nombre largo. Sí. Acá están las canoas con las que la gente de los pueblos originarios venía desde las islas hasta Homer. Wow, mira qué es esto. Mira, acá hay
como una cueva. Bueno, no se ve mucho. ¡Apa, mira! Entrás y lo prenden para vos. Sí, Yo me siento en Disney cuando son así los lugares, ¿no? es muy increíble porque además esto es gratuito, es el centro de visitantes gratuitos del refugio. Y acá, aunque está oscuro, están todos los animales, es como estar en la naturaleza. Ajá. Aparece una filmación acá en la puerta, como que alguien sale de la cabaña y me está hablando. ¿Viste? Muestran las pieles atrás, allá. Sí, porque acá habla de la fiebre por la piel de zorro. Por el 1700. No aprietes el botón rojo porque va a explotar todo. Aprieto, no aprieto, aprieto, no aprieto. ¡Chichín! Qué lindo que está, la verdad, el centro de visitantes este, ¿eh? Muy buena recomendación el venir. Arriba se pueden ver las aves que habitan en los acantilados de acá. Estos los vimos hace unos días en el video que les mostramos en SeaWorld, que son los puffins o frailecillos. Ay, son muy hermosos. Acá hay un Hollywood que debe ser para hacer actividades de los niños, porque uno le abre acá y le ve todos los órganos adentro. Estuvo muy bueno ese centro de visitantes. La verdad es que parecía un museo de la vida marina, de todo lo que pasa acá en Homer. Y ahora vamos Mirá el águila acá va cruzando. Tenés razón. ¿Viste? Veníamos viendo estos días, de hecho, donde dormimos y nos contaron que se lleva a perritos chicos, así que hay que tenerlos siempre atados por las dudas. Sí, vinieron a decir que los perros que estaban ahí con nosotros en los motorhomes, que los tengamos todos con correa. Sí. Vamos a ver si llegamos a mostrarles la lengua esa que vimos desde el mirador. Y el pueblito de Homer es pintoresco, pero es chico. Por lo que leímos viven unas 5.000 personas, un poco más en verano porque viene mucha gente por trabajos estacionales. Y después en invierno queda más o menos esa cantidad de habitantes. Y ahora estamos entrando al Spit, entrando a zona de tsunamis, decía el cartel de recién. Esperemos que hoy no sea el día. Bueno, desde que estamos en Alaska hubo 2 terremotos fuertes por los alrededores. Uno en Rusia y uno acá. Sí, hubo alertas acá. De este lado hay un camping. Nos dijeron que hay como 2 o 3 dentro de esta lengua. Y si son como el que nosotros vimos del otro lado, debe estar como $30 la noche por lo menos. Sí. Que está lindo igual. O sea, dormís viendo el mar. Miren, acá abajo hay toda una playita. Está baja la marea ahora. Miren ahí, parece un concesionario de buses motorhome, pero no. Estaba pensando exactamente lo mismo. Es el camping. Pareciera que los tienen en venta. Son todos exactamente iguales, estacionados igual. Pero bueno, acá está el camping y la gente viene como en cualquier lado. Deja su tráiler ahí, su bus ahí y se van con el auto a recorrer. Qué variedad de buses igual, ¿eh? De motorhome de todo tipo, pero... Bueno, ya estacionamos a Blanquita y acá tenemos el puerto de Homer. Miren qué cantidad de embarcaciones que hay. Es un puerto bastante grande. Obviamente acá mucha gente sale a pescar al mar o se usan también para hacer paseos como taxi. Y en todo acá el puerto está lleno de restaurantes, tiendas que venden souvenirs, arte. Homer se caracteriza por tener muchas galerías de arte. Dicen que hay muchas más galerías de arte por persona que en otras ciudades del mundo. Es muy común ver así locales de arte. Sí, venden muchos cuadros. También hay muchos restaurantes de todo tipo. Está como muy pintoresco, muy orientado para el turismo. Más que nada esta parte del puerto.
Miren, acá hay más galerías de arte, más casitas de recuerdos. Creo que es de lo más pintoresco que hemos visto en Alaska, el puerto de Homer. Con una cafetería, alquiler de kayaks, venta de excursiones, vimos mucho. Ay, qué rico olor a café, Belu. Uy, sí. Mira, heladería, hace un frío igual. Un viento helado, que ganas de tomar helado no te dan. No, no estoy para helado. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de la ruta End of the Road Park. Al final llegamos caminando hasta acá. Sí, mirá, es acá. Acá se termina oficialmente la ruta por Alaska hacia el sur, digamos. Ya desde acá, si no quisiera seguir, toca hacerlo en barco. Y ahí tenemos una vista del mar que vamos a ver. Por ahí están las gaviotas enloquecidas. Imagino que debe haber peces. Y por acá está la gente pescando. Miren qué lindo lugar. Se ve la bahía, ya hay más gente pescando. Dicen que se pueden ver también animales. Por ahora no estaríamos viendo nada. Ese de allá es el glaciar que les mostramos antes desde la ruta, que es bastante grande. Y miren quiénes aparecieron ahí en el mar. Tenemos a las nutrias. Panza para arriba está esa. ¿La ven comiendo? Miren. Me gusta mucho que coma panza para arriba. Son muy, muy hermosas las nutrias de mar. Pega unas sopladitas el viento helado. Sí, está fresquito, no estaba para ayer y remera. Sé que nos emocionamos con que había sol y dijimos, bueno, hay sol, va a ser el primer día así, más de veranito de estos días, y no. Bueno, ayer había empezado lindo también, hacía calor Sí. y de golpe se nubló y chau. Y hoy estuvo soleado, pero hay viento frío, así que como que sopla y decís, apa. Está para tener un matecito calentito en la mano. Sí, que van a tomar un matecito acá con esta vista, miren. Sé que no se va a ver mucho porque estamos contra luz, pero ahí arriba armaron las águilas un nido. Hay 4 águilas. Miren, arriba de todas esas, de los hilos. Acá justo enganchamos que los pescadores volvieron con la pesca del día. Miren. Y miren acá todos los peces colgados. ¡Wow! Son enormes. Muy grandes, Belu. Muy grandes, una impresión. Y estos ahora los filetean, los empacan y te los mandan por correo a tu casa. Claro, pueden ser de un tour, ¿no? Sí. Toda esta lengua, el spit, por donde estamos caminando ahora, se creó hace miles de años de forma natural. Es una formación de grava, arena y sedimentos de glaciar que se formó durante la era de hielo. Con el tiempo se fue moldeando por la erosión que le dio el viento y el agua de mar que está a los costados. Sufrió un poco con el terremoto de 1964, que fue el terremoto más fuerte de Norteamérica, que les hemos contado en otros videos cómo fue destruyendo diferentes ciudades. Bueno, dejó partes del Spit 2 metros bajo el agua en ese momento, así que ahí sí se tuvo que arreglar un poco. Y hoy en día es, como estarán viendo, un puerto precioso, muy turístico, de donde salen todas las excursiones navegables de la zona. Es como si te metieras 6 kilómetros al mar, pero sobre el Spit. De hecho, este Spit es uno de los más largos y accesibles del mundo, lo que lo hace algo un poco único, un poco particular, porque hay otros Spits alrededor del mundo, pero o no son tan largos o no son accesibles de forma vehicular como lo es este. Creo que esto lo inauguraron para el 60, este camino por dentro del Spit. Y ahora nos venimos al bar más raro de Alaska, es el Salty Dog Saloon, este que tenemos acá. Es un bar muy, muy particular. Ahora se los vamos a ir mostrando. Estaba en otro lado, pero con el terremoto del 64 lo trajeron a esta parte del Spit.
Y es también conocido como el bar del $1.000.000 porque todos los viajeros que vienen van dejando dinero en las paredes, en los baños, en todos lados, así que vamos a entrar a conocerlo. ¡Wow! Miren lo que es esto. ¡Wow! Increíble. La tradición de este bar nació de un gesto simple. Un pescador que le dejó a otro $1 en la pared con su nombre, para que al volver de la pesca disfrutara de una cerveza. Con los años, los visitantes que llegaban al bar se fueron sumando a esta iniciativa y fueron tapizando las paredes del bar con billetes firmados y mensajes de todas partes del mundo. Cada temporada se recolecta gran parte de estos billetes y se dona a instituciones locales, contribuyendo directamente con la comunidad de Homer. Salimos ya del barcito, la verdad que uno de los más raros y particulares que hemos visitado en estos 4 años de viaje. Daban ganas de tomarse una cervecita, pero creo que vamos a manejar después, así que no nos tomamos nada. Pero estuvo lindo conocerlo, la verdad que es muy diferente la cantidad de billetes que había, un montón de guita había puesta con recuerdos, con los nombres de la ciudad de cada uno, así que bueno, estuvo lindo para visitarlo. Y ahora que salimos acá, miren, dice Fish Freezing, te ofrecen el servicio de frisado de lo que pescaste. Hay una casita muy linda también. Estos carteles tienen las distintas ciudades de Alaska con las distancias en millas. ¿Cómo estamos con el frío? Estoy muerta de frío, necesito llegar a Blanquita para ponerme algo más abrigado. Ay, sí, y hacer un matecito calentito, ¿no? Sí. Vamos a dejar la zona del puerto, nos vamos a volver al centro de Homer. Tenemos que vaciar los tanques de Blanquita y queremos ir hasta la playa también. Y vamos a aprovechar mientras Martu carga un poco de agua potable en el tanque de Blanquita. Yo me voy a poner a descargar, que ahí está el agujerito para tirar. Así cuando decidamos empezar a subir por la península de Kenai, tenemos al menos los tanques de aguas sucias vacíos y el tanque de agua limpia lleno. Y ahora sí, con todos los deberes del hogar hechos, vamos a ir para la playa, que queda justamente donde está también el centro histórico, la parte más antigua de Homer. Hay muchas construcciones antiguas de los primeros años que hoy en día son galerías de arte. Ah, mirá qué lindo que está. Sí, son restaurantes. Driftwood-Inn. Mirá acá los cuadros, qué bonitos. Los murales. Qué hermoso. Bishop's Beach. Acá es donde veníamos. Ya dejamos a Blanquita estacionada y estamos yendo hasta la playita. Hay una luz hermosa, está muy lindo el lugar. Porque esta es la hora dorada, empieza a caer el sol de a poco, ya son 8:30 de la noche. Estamos con hambre además. Sí, hoy no merendamos, porque se nos retrasó todo el día. Como les dije, nos acostamos muy tarde, nos levantamos tarde. Así que en vez de almuerzo desayunamos, en vez de merienda almorzamos. Y ahora vamos a cenar para regularizarnos un poquito. Pero antes de cenar les queremos mostrar la playa. Supuestamente desde acá también se pueden ver belugas. Sí, tenés mucha suerte y la marea está alta, cosa de que estén un poquito más cerca. Pero creo que está baja ahora, me parece. La caminata hasta el lugar donde estamos ahora sale desde el mismo centro de visitantes. Pero bueno, nosotros vinimos con Blanquita porque como no se puede dormir en Homer, vamos a comer y hacer un poquito de ruta para salir. Pero miren qué lindo. Tremendo spot, mi amor. La verdad que es precioso. A mí me encanta el paisaje este del mar, con las montañas de fondo, montañas nevadas. Los glaciares, mirá las montañas que tenés allá atrás. Las montañas y no sé si se llegan a ver de acá las flores esas que creo que son lupines, ¿puede ser? Ay, sí, las violetitas. Las violetitas, me encantan. Por ahí también hay un montón de casas hermosas con vista a la bahía. Al final el chef acá de Blanquita se mandó tremendos fideos con salchicha y huevo. Quesos rallados, están espectaculares. Y mirá la vista de la cenita de hoy. Íbamos a comer afuera, pero está muy fresquito, así que desde adentro de Blanquita tenemos estas vistas y encima calentitos. Yo me río porque digo la cena y parece una merienda más que una cena, ¿no? Con este sol.
Sí, eso es verdad, pero no, ya son más de las 9 de la noche. Sí, 9:20. Así que Vamos a atardecer comiendo unos fideos. con el sol cayendo por delante, vamos a irnos al lugar para dormir. Yo creo que vamos a hacer unos 15 minutos de ruta, al menos es lo que marcamos en el mapa. Hasta la dársena donde dormimos el primer día que llegamos a esta zona. Es como para salir de Homer y no tener problemas acá con la policía. Es funcional. Claro, y ya mañana o pasado vamos a seguir ruta hacia arriba, así que bueno, es lo que hay. Y como la mayoría de los pueblos acá en Estados Unidos y de las ciudades están hechas para moverse en vehículo, así que no hay una calle peatonal para ir a pasear ni nada de eso. No, pero bueno, tiene casitas lindas, es muy lindo, muy ordenadito. La verdad que me gustó Homer, ¿eh? Sí, sobre todo la parte del speed. Sí, valió la pena venir porque fue totalmente diferente a otros pueblos y ciudades que hemos conocido en Alaska. Ahora sí, amigos, ya está Blanquita acomodada. Atrás los chicos de Camperando. Así que vamos a acomodar todo en Blanquita, vamos a lavar los platos porque comimos y salimos antes de que nos diera pachorra. Ya ahora vamos a acomodar todo, nos vamos a dormir porque estamos muy cansados. La idea es mañana seguir recorriendo la península de Kenai, así que suscríbanse al canal que los esperamos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.